Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom, gracia y paz. Aquí estamos una vez más para continuar con este análisis a la enseñanza que dio una pastora acerca del movimiento de raíces hebreas. Miren, yo hago este análisis porque no necesariamente para defender un movimiento, sino para ver qué es lo que está viendo de malo en eso, ¿sí? Porque evidentemente, como ustedes verán, no sé si ustedes conocen el contenido de este canal. En el contenido de este canal nosotros enseñamos muchas cosas que son muy distintas a lo que enseñan Raíces Hebreas, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, el reino milenial, la luna nueva, en la fecha de Pesaj, ¿sí? Las parashá. O sea, son un montón de cosas que nosotros enseñamos totalmente distinto por cuanto nos sujetamos solamente a lo que está escrito. Esto respondo por cuanto hay algunos comentarios por ahí que hablan de que nosotros estamos defendiendo raíces hebreas. Estamos haciendo un análisis de esta exposición que está haciendo esta pastora, y lo que ella diga que sea verdadero, genuino y verdadero, ¿sí? Que ataque a un movimiento judaizante, vamos a decir amén. Pero si está desde una postura errada con respecto a lo que son las escrituras, vamos a mostrar dónde está el error y por qué decimos lo que decimos, ¿sí? Entonces, esa es la intención por la cual hacemos este video, este análisis, y yo noto que tiene muchas cosas importantes e interesantes para desarrollar, ¿sí? Por eso me tomo el tiempo. Ustedes saben que, si ya son seguidores de este canal, habrán visto que cuando en algún momento hice un análisis de un video que era edificio en deconstrucción, a esa enseñanza yo la desarrollé en 21 videos, ¿sí? 21 videos de análisis, porque cada cosa que se decía era necesario refutar en ese caso, ¿sí? En este caso también me está llevando bastante. Ahora pensé que eran 2 o 3 videos. Hoy, mirando 10 minutitos, me di cuenta de que por ahí nos iba a llevar más tiempo. No importa, todo sea para analizar estas cosas y ver cuál es el grado de error que puede llegar a haber según las escrituras, ¿sí? No es mi perspectiva lo que yo les voy a mostrar. Lo que yo les voy a mostrar es lo que todo lector de las escrituras puede ver donde hay error, ¿sí? En las teologías, porque las teologías a veces contradicen las escrituras. Las teologías, hermanos, las teologías contradicen las escrituras muchas veces. Así como nosotros vemos que Mashiach, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, contendía con los fariseos, siendo que ellos guardaban la ley, guardaban la Torá, sin embargo guardaban otras cosas más, y esas cosas más que guardaban los hacían quebrantar la ley. Entonces los fariseos tenían una forma de interpretar las escrituras que no era muy certera, ¿sí? Eso podemos ver también en el cristianismo, ¿sí? Y se los voy a mostrar. O sea, no es solamente decirlo por decir, sino que les tengo que mostrar por qué digo lo que digo. Uy, perdón, los que están con auriculares. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Sí? Así que vamos a escuchar un poco esto, ¿sí? Avance y analicemos. El diablo dijo: con brujería no los puedo derribar. Se demostró que el satanismo no los mueve, porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Bueno, ven, ahí hay un problema de contexto. Estaba hablando de satanismo y salió con el Hades. Ahí hay un problema de conceptos, ¿sí? Ahí hay un problema muy grande de conceptos. Pero bueno, a ver, sigamos escuchando. Entonces, ¿qué fue lo que se inventó? Aleluya. Algo que parece de Dios.
Pero no es. Lo más cómico, yo no sé si ustedes vieron en el video anterior, es que ella dice que parece que es de Dios porque eso que ellos enseñan está cimentado en las Escrituras, está sostenido con las Escrituras, ¿sí? Pero no lo dijo de esa forma porque si no suena muy evidente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque está sustentado con el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque para ella el Antiguo Testamento no son Escrituras, cuando para los apóstoles, ¿sí?, las únicas Escrituras son lo que ellos consideran los apóstoles, los profetas y los profetas, los salmos y la Torá, ¿sí? Para ellos eso es Escritura, no lo que ella considera Escritura, ¿sí? El apóstol Pablo no consideraba Escritura sus cartas. Él estaba escribiendo una carta, para él no era más que una carta eso, donde daba consejos conforme a las Escrituras. Y ahora les voy a mostrar algo. A ver, escuchemos. Pero no es, aleluya, no es. Y te voy a decir algo, por favor, recíbelo. Si tú quieres ver si algo es de Dios para ti, mira si te acerca o te aleja más de Dios. Amén. Hay que ver si te acerca o te aleja más de Dios. ¿Sí? Si te acerca a su voluntad, a lo que las Escrituras dice, ¿sí?, o te aleja más. Eso está bueno, ese principio. El asunto es que con esa vara hay que medir la doctrina que uno está enseñando. Amén. Es que tú no me puedes decir que algo es de Dios cuando me está alejando de Dios. No me digas que lo que me enseñaron fue religiosidad, si eso lo que ha hecho es que ha roto mis cadenas, me sacó de la oscuridad, me hizo libre de las cadenas que me ataban. Puede ser que te hayas hecho libre del vicio, del alcoholismo, eso puede ser, ¿sí?, de alguna conducta inapropiada, puede ser, ¿sí? Pero a veces, hermanos, a veces uno desconoce la luz verdadera porque piensa que si ya no voy más o no más frecuento más esos lugares de perdición, o no soy más alcohólico, o no le pego más a mi mujer, o qué sé yo, ya son buenas personas según el pensamiento popular. Entonces quiere decir que me sacó de las tinieblas y me llevó a la luz. En las Escrituras esto es un poquito más complejo, ¿sí? ¿Sí? No es solamente dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, la salvación o a ver cómo les puedo decir, el romper de cadenas que uno puede recibir en el cristianismo es dejar de hacer lo malo, ¿sí? Dejar de hacer lo malo. Amén. Pero el no hacer lo bueno también se cuenta como que es algo malo, ¿sí? Así que bueno, sigamos escuchando un poquito más. Pero ahora el diablo sabe que los que nos hizo libres fueron los principios que el Espíritu Santo puso en nosotros por medio de la palabra de Dios. Eso, hermano, todo cristiano te dice y sabe que lo que te da la convicción de seguir la palabra de Dios, de seguir los caminos del Padre, es el Espíritu Santo. Y ahora, ¿dónde el Espíritu Santo te dice que no tenés que guardar más la ley? ¿Dónde el Espíritu Santo te va a guiar por caminos que no son los que había enseñado el Todopoderoso a través de Moisés? ¿Sí? Cuando las Escrituras te dicen que el rol del Espíritu Santo es poner la ley en tu mente, en tu corazón, para que seas pueblo. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda inmundicia. ¿Sí? Y quitaré ese corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en él y haré que
guarden mis mandamientos. Haré que guarden mis mandamientos. Ese es el rol del Espíritu Santo. En las Escrituras, el propósito del Espíritu Santo, la misión del Ruach, el Espíritu Santo, es que andemos en sus mandamientos. Él nos guía a toda verdad, ¿sí? Según el Salmo 119, dice que la justicia es justicia eterna, la justicia de Yahweh, de Dios, es justicia eterna y su ley es la verdad, ¿sí? La palabra, según el Salmo 119, es la ley. Y esa palabra, según Juan, se hizo carne. Todo cristiano sabe que Cristo es la ley hecha carne, ¿sí? Es la ley hecha carne. A ver, sigamos escuchando. Y él sabe que si quita el fundamento, dice la palabra, si se remueven los fundamentos, ¿qué será del justo? Léalo, lo dice la palabra. Vamos a leer, a ver, espere. Si son quitados los fundamentos, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Amén. El fundamento es Cristo, es lo que Cristo enseñó. Amén. El fundamento es Cristo. El fundamento es lo que Él enseñó. Ahí citó el Salmo 11, Salmos 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Es que el justo, ¿dónde tiene que edificar? Sobre la roca. Vamos a ver esto, hermanos. Escuchen. Vamos a ver esto. Miren. Pay attention, please. Estamos acá. Esto es, a ver, Mateo 7, 21. Preste atención, Mire de qué habla acá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra en el griego es anomía y traducido es hombres sin ley. Apartados de mí, infractores de la ley. Anomía. A continuación dice, hablando de que el que no es todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, ¿sí? Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿sí? ¿De qué está hablando? De la voluntad del Padre. El que guarda su voluntad y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Ya sé que cualquier cristiano me va a decir Cristo, porque la roca es Cristo. Bueno, según el apóstol Pablo en Corintios 10 dice que la roca es Cristo, la roca que lo seguía. Pero esa roca que lo seguía, según las mismas escrituras, es Yahweh. Yud, Hei, Bab, Hei. Yahweh, ¿sí? Dios. Jehová, para los testigos de Jehová. Ese es Cristo. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. El que guarda su palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oír y hacer, obediencia. ¿Saben qué es Shema? Escucha, Israel, y haz lo que se está diciendo. Y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó de ayuda estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante, qué interesante. Entonces,
edificar sobre la roca. Amén. Sigamos escuchando un poquito más. El fundamento es la palabra. El fundamento es... El fundamento es la palabra. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que hay que obedecer? ¿Qué es la palabra según el Salmo 119? A lo que hay que obedecer. Su relación sólida con el Señor. En el momento que eso se afecta todo. Escucha esto, yo quiero que usted ahora mismo le diga a su hermano, agárrate ahora mismo que Dios te va a hablar, dile, Dios te va a hablar. Como diría otro, pongan la lupa. A ver. Gálatas 3, 2 al 4, Cristina, la versión TLA. Es bueno que anote las versiones también. La razón por la que estamos usando diferentes versiones es porque queremos ser lo más claros posibles. Y hay algunas versiones que son un poquito más claras que otras, pero siempre el fondo es el mismo. Yo lo diría al revés. Yo diría que hay versiones que son más oscuras que otras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay versiones que usted las lee y después cuando va y las coteja con el idioma más antiguo, ya sea griego o hebreo, ve que nada que ver. Ve que nada que ver. ¿Qué problema? Vamos a ver el texto, a ver qué es lo que dice acá. Cristina, Gálatas 3, 2 al 4. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tanto sufrimiento para nada, aunque no creo que no hayan servido de nada. Escuchen el texto, dice, ¿cómo era que dice? Por obedecer la ley le mandó, a ver. Escuchen, miren, fue por obedecer la ley. Fue por obedecer la ley. Así dice esa traducción. Cuando el texto en el versículo 1 dice, Gálatas y sensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No obedecer a la verdad. Y según el Salmo 119, versículo 142, la ley es la verdad a la que hay que obedecer. Entonces, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A quienes vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es la Biblia del lenguaje actual. La Biblia del lenguaje actual tuerce un poquito los textos porque dice, recibiste el Espíritu, fue por obedecer la ley, cosa que eso no está en el idioma original. No habla de obediencia a la ley, que ese es el problema. Dice, y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? O sea, eso, ¿de dónde sale? Analicen el texto griego, eso no dice así. ¿Saben por qué? Porque esa parte dice así. Escuchen. Versículo 2. Solo quiero saber esto, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Pregunto, ¿la ley es carne o la ley es espiritual? Si el apóstol Pablo enseña que la ley es espiritual, que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿por qué voy a entender que acá se está refiriendo a la obediencia a la ley, decir que es algo de la carne? ¿No será que está hablando de otra cosa? ¿Sí? ¿No será que está hablando de otra cosa? Miren, el tema de Gálatas es un tema de salvación. Salvación es el tema que siempre ha contendido Pablo con los
fariseos y con los judaizantes. Salvación, ellos decían que la salvación consistía en los ritos, en ciertos ritos que había que hacer, como por ejemplo la circuncisión, y el apóstol Pablo enseñaba que la salvación no viene por ritos, ¿sí? El recibir el Espíritu Santo no es porque te circuncides, ¿sí? Entonces, ¿uno recibe el Espíritu Santo porque se circuncida o por el oír con fe? ¿Por qué uno recibe el Espíritu Santo? En realidad, cuando se menciona la circuncisión del corazón en Deuteronomio 30, es que vos recibís el Espíritu Santo y Él mismo, Todopoderoso, se encarga de circuncidar tu corazón, ¿sí? Para que vos empieces a obedecer los mandamientos y empieces a guardar los mandamientos. Uno no recibe el Espíritu Santo por circuncidarse o por cualquier obra de la ley, ¿sí? A eso Pablo le llama andar en la carne, no en el espíritu. Pero la ley es espiritual. Entonces acá este texto cuando dice fue por obedecer la ley, esto es intencionalmente torcido para decir que no tenés que obedecer la ley. Lo que está hablando el apóstol Pablo es por la obra de la ley, ¿sí? Por el obrar. Por la obra de la ley uno no recibe el Espíritu Santo. Todo lo contrario, el Espíritu Santo te hace que guarde los mandamientos. No guardar los mandamientos te va a hacer que recibas el Espíritu Santo. Qué interesante. Qué interesante. Vamos a seguir escuchando porque el texto dice: ¿tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? ¿Sí? Qué problema, ¿no? Porque acabar en la carne, Romanos 8:7 dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Creo que era Romanos 8:7. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne es enemiga, es contraria. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la carne, obviamente está hablando algo en contra de la ley, que es espiritual. Uno puede querer agradar a Dios desde la carne, pero las Escrituras dicen que a Él hay que adorarle en el espíritu y en verdad, no en la carne. Sigamos escuchando un poquito más. Pablo literalmente les está diciendo, ustedes comenzaron bien. Ustedes comenzaron abrazando el regalo de gracia que Jesucristo le dio a ustedes. Pero ahora ustedes quieren abandonar la gracia para hacer las cosas según los propios esfuerzos de ustedes, guardando el día de reposo. Bueno, acá ya viene la interpretación de ella, porque venía bien hasta recién. Vino bien, pero excelente, perfecto, hasta que empezó a dar el ejemplo. Ahora, a ver, escuchemos. Celebrando fiestas judías, volviendo a raíces hebraicas. Si a algún lado yo me tengo que mover es a Cristo, hacia adelante. Les digo, sí que hay algunos de raíces hebreas que celebran fiesta judía. Sí lo hay, porque hay de todo, dijimos, ¿no? Hay de todo. Hay algunos que celebran Hanukkah. Hanukkah no es del Todopoderoso, eso es judío. Purim también, no, eso no es del Todopoderoso, eso es de los judíos, una fiesta judía, ¿sí? Hasta les diría que hay una Pascua judía, un Pesaj judío, que no es acorde a las Escrituras también. Pero bueno, ese ya es otro tema. A ver, sigamos escuchando un poquito más. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces le voy a decir algo. Ahí hay un problema con el tema de... porque todo lo resuelven con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces cuando hay algo que está en las Escrituras, total ellos lo resuelven con... ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la salvación? Cristo, ¿sí? Entonces veo que el evangelio que se predica en el cristianismo está más conectado a lo filosófico que a lo bíblico, ¿sí? Que a lo bíblico. Bien. La fe en
Cristo, la fe en Cristo. En realidad las Escrituras hablan de la fe de Mashiach, de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, que los que vencieron, lo vencieron por guardar los mandamientos y por tener la fe de Cristo. ¿Y cuál es la fe de Cristo? Es la obediencia a los mandamientos, según las Escrituras. Qué problema, ¿no? No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo, a Yeshua HaMashiach, al Mesías. ¿Sí? O sea, lo menciono de esta forma para que ustedes también entiendan de quién estamos hablando. Pero no es lo mismo creer en Él, porque dicen que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los endemoniados creen y tiemblan. Pero no le obedecen. Así que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Dónde está la voluntad del Padre? A ver, cristianos, ¿qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Qué es lo que a Él le agrada y lo que le desagrada? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que le desagrada? Esa es la voluntad del Padre. A ver. Además de ese pasaje de Gálatas, tenemos Colosenses 2, 16 al 17, Cristina. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Lo real y verdadero es Cristo. Qué interesantes las versiones que está usando. Pero escuchen esto. Gloria a Dios. Otras prácticas del movimiento judaizante, escuchen, incitan. Incitan, ok. A la práctica místicas e idolátricas en fiestas que celebran. Prácticas, místicas e idolátricas en sus fiestas. Yo quisiera tener tiempo para mostrarle de qué se trata todo esto. Bueno, como no está explicando, voy a explicar este versículo que acaba de citar. Texto en su contexto, hermanos, el texto en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, que nadie te engañe con rudimentos del mundo. Ahora fíjate el versículo 16. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día de reposo. Que nadie te juzgue por eso. Lo cual, por todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y ahí dice, pero lo real, lo verdadero, como diciendo que el otro es falso. Esa traducción que está usando del lenguaje actual dice que lo real, lo verdadero es Cristo. Quiere decir que el otro es falso. Acá te dice que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida, ¿sí? Porque come comida o bebida, comidas o bebidas, que nadie te juzgue. Los que te juzgan según las huecas sutilezas, los que guardan según los rudimentos del mundo, doctrinas de hombre, que nadie te juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, día de reposo, porque eso es una alegoría de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Mashiach. Versículo, ahora va a leer seguro el 18 y 19. Y presta atención cuando lee el 18 y 19. A ver. Pero solo le voy a decir lo que dice la Biblia en Colosenses 2, 18 al 19. No permitan que los condenen esos que se ufanan. La palabra ufanan se traduce como enorgullecen o se mofan o se jactan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto
y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Todo movimiento que invoca y adora ángeles y no a Jesucristo es herejía. Amén, amén. Escuchen. Entonces viene diciendo que nadie te juzgue, ¿sí? Que no te vengan a engañar con huecas sutilezas y rudimentos del mundo y no según Mashiach, ¿sí? Con los tradiciones de hombre, rudimentos del mundo y no según Mashiach. El versículo 16 dice que nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o día de reposo, ¿sí? Que nadie te juzgue porque lo guardas, que nadie te juzgue. ¿Quiénes son los que juzgan a quién? Los que guardan los rudimentos del mundo están juzgando a los que guardan comidas, bebidas, lunas nuevas, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Versículo 20, que no lo leyó, porque hay que seguir leyendo. El versículo 20 dice, pues si habéis muerto a Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, escuchen, ¿la Torá, la ley es del mundo o es de Dios? ¿Los mandamientos son espirituales o son carnales? Sean sinceros. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os metéis en preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea que no son espirituales, eso es lo que te quiere decir con esa frase. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno en contra los apetitos de la carne. No sirve, lo que te está diciendo es que no sirve. Esos ritos, esos esfuerzos que te hagan hacer, eso no sirve. Rudimentos del mundo, doctrinas de hombre, y no según Dios, no según Cristo, dice. ¿Y qué te enseñaba Cristo? Que los que entran en el reino son los que hacen la voluntad del Padre. Eso dice. Eso dice. ¿Sí? A ver un poquito más. Todo movimiento que incita a la carne, la promiscuidad. Amén. La carne, escuchen, la carne no es solamente apetitos sexuales. La carne es no sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8. ¿Sí? No sujetarse a la ley de Dios, porque la ley no se sujeta a la ley de Dios. Eso es carne, carnales, chuletas, ¿sí? El alcoholismo, prácticas sexuales corruptas, fuera del matrimonio, son satánicas, aunque se llamen judíos. Claro, contra esas cosas sí bien combate el cristianismo. Contra esas cosas sí tiene claridad, pero hasta ahí nomás, no tiene claridad en el resto, ¿sí? Porque carne no es solamente eso. Aunque se llamen griego, aunque se llamen ángeles, aunque se llamen lo que se llamen, la Biblia lo dice y yo lo creo, ¿Cómo va a ser que si Dios libertó a alguien del alcoholismo, ahora a ti te están invitando a fiestas donde se sirve alcohol? Y tú me estás diciendo que eso es celebración a Dios. Y yo te voy a decir, pero de ahí me sacó Dios. Y si usted lo invitan a una fiesta así, con todo el respeto, párese y dígale, usted es un charlatán.
Ok. Y al Mesías lo acusaban de borracho y glotón. ¿Sí? Hay un tema ahí, hay un tema muy interesante, por cuanto una cosa es que una persona tenga que dejar una adicción y está luchando con la adicción, y creo que se está refiriendo a la fiesta de Pesaj, ¿sí? O Pascua. ¿Ellos qué hacen? La copa, ¿con qué hacen la Santa Cena? Como le dicen, Santa Cena. Santa Cena no es bíblico, ¿sí? Pero ¿con qué hacen la Santa Cena? ¿Con jugo de uva? ¿Jugo de uva? Escuchen, si es jugo de uva natural, si no está recién exprimido, ya tiene alcohol. Así que un cierto grado de alcohol, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ya estamos llegando a los 40 minutos, pasamos un poquito, pero vamos a continuar en el próximo video. Está muy interesante esto, ¿sí? Así que, hermanos, hay mucho todavía por hablar de esto. No estamos llegando ni a la mitad del video. Así que, gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.